Y de repente los diputados peronistas se acordaron de aquel verso de la marcha que dice "todos unidos triunfaremos" y se juntaron para voltear al oficialismo en el Consejo de la Magistratura. El kirchnerismo de la Cámpora y el masismo de la ancha avenida dejaron de lado sus diferencias y se aseguraron 2 lugares en el organismo que pone y saca a los jueces, ni más ni menos. El oficialismo se tuvo que conformar con el espacio reservado para las minorías. Y claro, vos dirás, ¿y esto a mí qué me cambia si el problema es que me sobra cada vez más mes al final del sueldo? Bueno, puede ser que todavía no quede claro si es para alegrarse o para preocuparse. Por eso, algunos de los que están en la línea de largada para la carrera presidencial tomaron nota de esta juntada inesperada. Una fue Cristina, que en la contracumbre del G20 hizo un llamado a la unidad. Una división, un lujo que no nos podemos permitir. Porque en nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes y tenemos que aprender a aceptar eso. Claro, es que la crisis, la inflación, los tarifazos, son todos daltónicos. No distinguen entre pañuelos celestes, pañuelos verdes y pegan, ojo, igual al que labura en blanco o al que está en negro. Con el ajuste pasa lo mismo. No importa el color del gobierno, hasta el mismo ministro Manos de Tijera lo reconoce. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Con este panorama al gobierno no le faltan razones para asustarse. El superministro del gobierno habla de caída, el peronismo ensaya la unidad y a Cambiemos hasta le coparon su lugar en la tapa de las revistas. Para María Eugenia Vidal parece ser el momento de cortarse sola. Esta semana trascendió que estudia adelantar las elecciones de la provincia para zafar de que un Macri se siga devaluando y termine siendo piantavotos. ¿Alcanzará? Sí, los roces al interior de Cambiemos se multiplican como las camperas Uniclo y encima los que se fueron como Sturzenegger andan haciendo catarsis por el mundo. En una charla que dio en Harvard, Sturzenegger mismo reveló que Marcos Peña le serruchó el piso cuando dirigía el Central. Según Sturze, el jefe de gabinete no lo dejaba laburar tranquilo y por su culpa su plan para controlar la inflación fracasó. No, que si no era un éxito. Pasa en las mejores familias, como barrer los problemas debajo de la alfombra cuando caen visitas, que es lo que Macri quiere exactamente para la cumbre del G20, que la casa esté en orden. Y para eso, en familias como la de Macri, está la chica que limpia. Así es que Patricia Bullrich ya anunció un gran despliegue de seguridad que va a garantizar la comodidad de los mandatarios durante toda la cumbre. No así la comodidad de los porteños para circular libremente por la calle, para protestar, como manda la Constitución, y bueno, todas las demás libertades tampoco. ¿Qué recomienda Patricia? Escucha la voz. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves, porque la ciudad va a estar muy complicada, porque las medidas de seguridad son muy fuertes y las decisiones que vamos a tomar, si existe violencia, van a ser decisiones inmediatas, porque no lo vamos a permitir. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse. Claro, la invitación a practicar miniturismo parece muy simpática, salvo por el pequeño detalle de que no hay un mango para irse a ningún lado. Además, dan ganas de quedarse a ver cómo llevan adelante la gesta contra el anarquismo Catrasca y su fallido atentado contra un muerto. O seguir el derrotero de paquetes sospechosos que han ido detonando por la ciudad y que son cada vez más insólitos. Una tele portátil, unas sábanas viejas, una cartera con pollo crudo en la puerta de un shopping. Más que un atentado parece una instalación de Marta Minujín. ¡Arte, arte, arte! Y otro de los logros que mostró Bullrich fue la detención de una célula terrorista armada vinculada a Hezbollah. Pero resultaron ser 2 hermanos de nacionalidad argentina. El arsenal resultó que era un puñado de armas en desuso y el vínculo con el terrorismo terminó siendo un bolazo. Un Hezbolazo. Al final, a 2 semanas del G20, el único explosivo que puede detonar en cualquier momento no lo pusieron ni los árabes ni los anarquistas. Es un paquete sospechoso que está en el Banco Central. La bomba de las LELIX. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vas a escuchar por primera vez al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, uno de los hombres más poderosos del Gabinete Nacional, dar explicaciones sobre el escándalo de los peajes. Créeme que de acá
a 3, 4 años, cuando se investigue seriamente el acta de renegociación que firmó el Gobierno Nacional con los 2 concesionarios de los accesos más utilizados por los pasajeros en vehículos automotores que ingresan a la ciudad de Buenos Aires, se va a corroborar cada una de las palabras que escuchaste en este programa. El Club del Peaje se está haciendo su agosto en la Argentina y son los ex socios del presidente Mauricio Macri. Cada vez que esta barrerita se sube y se baja, cada vez que vos pagás 50, 60 mangos, cada vez que se arma cola en esos peajes, para que en el caso de Autopistas del Oeste además son 2, por ejemplo, para cubrir el mismo trayecto que en Autopista del Sol te cobran uno solo. Bueno, cada vez que pasa esto, ese clean caja suena y resuena en Madrid, en las oficinas de Abertis, la principal de las accionistas de estas 2 concesionarias que, como te digo, eran socios del grupo Macri cuando empezó la concesión en el año 1993. Lo vas a escuchar, digo, a Guillermo Dietrich porque lo conseguimos enganchar para hacerle unas preguntas a este respecto antes del fin de semana largo que pasó con su familia en Brasil, quizás para prepararse para el ajetreo que va a tener en los próximos días por la cumbre del G20. Medio gabinete se fue al exterior este fin de semana, ¿eh? Este fin de semana largo lo aprovecharon un montón, mutis por el foro, hasta el vocero, el secretario de medios, el que debería ser vocero presidencial, dijo, bueno, ¿qué noticias hay? Un submarino encontrado, el casco de un submarino con 44 víctimas del peor hecho militar en tiempos de paz en la Argentina. Me voy a Brasil igual, no pasa nada. Allí partió el ministro de Transporte, pero antes, nosotros a fines de la semana pasada, logramos conversar con él brevemente sobre este verdadero escándalo. Hoy tenemos además un estudio pormenorizado de todos los últimos balances, tanto de Autopistas del Sol como Autopistas del Oeste. Pero antes, nuestra presentación del tema, porque lo amerita. Esto es las autopistas del Curro. En el primero de los gráficos que te voy a mostrar, quiero que veas conmigo la evolución de la rentabilidad de Autopistas del Sol y de Autopistas del Oeste. Estos 2 concesionarios que, como digo, tienen la potestad de subirte o bajarte el peaje y que ahora, a partir de la renegociación, van a controlar esas garitas hasta el año 2030. Fíjate vos cómo en diciembre de 2015 la rentabilidad sobre los ingresos de Autopistas del Sol y del Oeste estaba por debajo del 10%. Y fíjate cómo en uno de los casos llegó a mediados de este año al 25% y en otro de los casos llegó al 20%. Pero ojo, porque esa rentabilidad sobre ingresos no contempla lo más escandaloso de este subir y bajar de la barrera. Lo más escandaloso es que cuando se renegoció el contrato que originalmente había protestado el concesionario frente al Estado Nacional con fecha 27 de junio de este año, pero efectivo a partir de luego de un par de meses, y por eso es que se dispararon las acciones de estas 2 concesionarias la semana pasada, lo que ocurrió fue que esta gente anotó ganancias de 16.000 millones de pesos. ¿Y por qué pasó eso? Porque el Estado Nacional le reconoció la deuda que le reclamaban supuestamente por incumplimientos del Estado en la concesión, que insisto, tienen desde el año 93 y que dejó de cumplirse en el año 2001 junto con todos los demás contratos de la Argentina, obviamente cuando la convertibilidad voló por los aires. Bueno, lo que hizo ahora Macri fue reconocerle a sus ex socios toda la deuda que reclamaban, pero en dólares. ¿Y cuándo lo hizo? En junio de este año, a fines de junio. ¿Cuánto valía el dólar en ese momento? 25 pesos. ¿Cuánto vale ahora? 37. Esa diferencia de cambio es la que se anotaron como una ganancia extra y la que se van a ir cobrando con los sucesivos aumentos de peaje que vas a pagar vos y que voy a pagar yo durante los próximos años de acá hasta 2030. Pero antes de esa renegociación, también lo que aumentó es la rentabilidad sobre el patrimonio
de estos dos concesionarios. Y eso es lo que vemos en la otra placa, en la siguiente placa, donde el Club del Peaje también muestra lo rentable. Esta es la de ingresos, poner la siguiente, la de rentabilidad sobre patrimonio. Ahí la tenés. Fíjate, esta tiene más idas y vueltas, pero el resultado es en ambos casos de sostenido aumento, del 2% y 4% respectivamente, hasta el 16% y el 14%. ¿Vos sabés lo que eso representa para una empresa en el mundo? En el mundo hay muy pocas empresas de rubros lícitos que tengan esta rentabilidad sobre patrimonio en el planeta. Bueno, acá en Argentina estamos logrando un nuevo récord. Decía que de tanto insistir, intentar verlo a Dietrich para pedirle explicaciones sobre este asunto, lo conseguimos la semana pasada. Era un evento empresario al cual yo iba a intentar preguntarle a Dietrich, pero claro, tan poca expectativa teníamos de que nos contestara a nosotros sobre este asunto que ni siquiera cámara teníamos. En realidad yo iba a hacer una cobertura con micrófono para hablar con los empresarios que se juntaban allí en el Hotel Alvear para el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción. Pero en una ronda con otros dos colegas de la revista Noticias y el diario Clarín, Dietrich aceptó responder. Y claro, una vez que estaba ahí, adelante de otros colegas, no podía dejar de hacerlo. Este testimonio es la primera vez que alguien del gobierno responde sobre este, insisto, verdadero escándalo que me parece lo va a perseguir judicialmente al ministro de Transporte durante mucho tiempo. Vas a escuchar su voz, la vas a reconocer. La imagen es de la anterior vez que lo logramos entrevistar sobre otro escándalo, el de los proyectos de PPP, propiedad público-privada. Pero el audio se ve nítidamente y por si no se entendiera, lo subtitulamos. Esto es Dietrich por primera vez intentando explicar las autopistas del curro. La compañía que acaba de anotar una ganancia muy abultada es Autopistas del Sol, junto a un grupo concesionario del oeste, después de la renegociación que firmó el gobierno el 26 de junio. Le quería preguntar, en esa renegociación, ¿por qué se le reconoció en dólares la deuda que reclamaba el consorcio controlante? Había una demanda en el CIADI por aproximadamente, si no me equivoco, 3.000 millones de dólares. Fue una negociación bastante dura, en la cual Argentina, sin poner un peso, después de durante 10 años haber roto sistemáticamente los contratos, no solo no tiene la deuda, sino inversiones millonarias en las autopistas que ya comenzaron. ¿La deuda la asumió el Estado? No asumió ninguna deuda el Estado. El Estado no asumió ninguna deuda, se dio una extensión de concesión con un plan de obras. Empezaron ayer las obras del tercer carril de Tigre, ya se licitaron las obras de acceso oeste. El año que viene va a haber 5.500 millones de inversión en el acceso norte y en el acceso oeste. Todas las obras se ejecutan el año que viene y la empresa desistió del reclamo en el CIADI que tenía por la ruptura de contratos que hizo el mismo Estado argentino. ¿Cómo es que el estado sintético de resultados que presentó ante el BIMA, Autopistas del Sol, exhibe una ganancia de 16.615 millones de pesos si el Estado no asumió la deuda? Te reitero, el Estado no asumió ninguna deuda. Las empresas pueden ir, digamos, lo que tienen para cobrar no lo pueden activar, lo que tienen eventualmente en las eventuales discusiones lo tienen que previsionar. Por lo tanto, esas cuestiones contables pueden generar un resultado que yo desconozco cuál es, porque es una empresa privada. Porque volaron las acciones de las dos compañías en las últimas 2 semanas más de 40%. Lo que sí tenemos es que el Estado tenía una denuncia con una contingencia, como todas aquellas que nos fue el kirchnerismo, YPF entre ellas también, muchos juicios en el CIADI. Ese juicio en el CIADI fue desistido, el Estado no puso un centavo. Lo que recibe esto es una denuncia que no existe más, una contingencia que no tiene más el Estado, con un plan de obras muy agresivos en la concesión de estas dos autopistas que a su vez durante los últimos años tampoco recibieron muchas obras. El juicio en el CIADI del que habla el ministro Dietrich nunca terminó de abrirse. Las concesionarias no abrieron ese juicio en el CIADI contra el cual dice el gobierno que tomó esta decisión de entregarles todo, con tal de que no hagan ese juicio en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, que es el tribunal que suele fallar a favor de las empresas y en contra de los gobiernos.
Ellos dicen, le concedimos todo lo que pedían para que ese juicio no ocurriera. Bueno, ese juicio nunca se radicó. Nosotros llamamos a la sede en Ginebra que tiene el Banco Mundial y el Tribunal Arbitral del Banco Mundial más específicamente, y no hay juicio iniciado. Pero, peor aún, el abogado de Vialidad que redactó el acuerdo de renegociación para que estos concesionarios ex socios de Macri se queden con el acceso norte y el acceso oeste hasta 2030 y que hasta ese momento nos suban los peajes siempre por arriba de la inflación y 2 veces por año, ese abogado es un abogado que antes asesoraba a una de las empresas concesionarias. Lo hacía como abogado de el estudio Marval Farrell, uno de los estudios grandes de la City que asesoran a grandes compañías y a hombres de negocios. Le preguntamos sobre esto a Dietrich también. No terminó de responder, esto decía. ¿Sabes si el director de legales de Vialidad, Ricardo Stoddard, era antes abogado asesor de Autopistas del Sol cuando trabajaba en Marval Farrell? El último trabajo que tuvo, que yo sé, de Ricardo Stoddard es en Nación Servicios, que trabajaba en el gobierno anterior, y la verdad que no desconozco cuál es su historia. ¿Tiene previsto un nuevo incremento de peajes en accesos antes de fin de año? A medida que vaya, en función de las variables de la economía, hay un proceso de aumento tarifario de los peajes, como todas las tarifas. ¿Resulta caros o baratos los peajes hoy en Argentina? Depende contra qué los comparemos. ¿Y a vos te resultan caros o baratos? A vos que los tenés que pagar, digo. Vamos a seguir con este tema, Vamos a seguir con este tema. Es un tema que no pensamos soltar acá en Brotes Verdes y en general acá en C5N. En instantes se sienta a tomar cafecito con nosotros Leo Grosso, diputado del Movimiento Evita, el primer diputado abiertamente gay del Parlamento argentino. Y en instantes también Noé Barral Ligera con la maratón hacia 2019. ¿Cuáles son las fechas clave en las cuales vamos a tener novedades realmente de este vodevil de alianzas, traiciones y secretos en los cuales el oficialismo y la oposición hace su juego para, sin mostrar las cartas, ver qué cartas tiene el otro? Y también Luciano Galup, atención, vamos a traer un spot que ustedes no saben lo que es. ¿Cómo se construye, tanto en Estados Unidos como en Brasil, la amenaza del enemigo externo? El miedo como política de Estado. Ojo, ojo, porque hay cosas que nos parecen muy lejos a veces, pero que la verdad no lo están tanto. Hoy cierra en el Estadio de Ferro, en el Estadio Auxiliar de Ferro, un foro de toda Latinoamérica para discutir sobre la desigualdad que cunde en nuestra región, en nuestro subcontinente, organizado por CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Hubo muchos comentarios y, por supuesto, mucha repercusión del discurso que dio ayer allí Cristina Fernández de Kirchner, pero hoy habló Álvaro García Linera. Álvaro García Linera es el vicepresidente de Bolivia y tiene como pergaminos, por ejemplo, de los 11 millones de bolivianos, haber sacado de la pobreza a 3 millones de ellos. Los niños bolivianos que nacen hoy tienen una estatura promedio de 7 centímetros más que los niños bolivianos que nacían hace 25 años. ¿Por qué? Porque toman leche, porque comen proteínas y porque comen vegetales. De esa magnitud es la transformación que vivió Bolivia de la mano de Evo Morales y Álvaro García Linera. Conversamos después de la presentación que hizo Álvaro García Linera brevemente con él en el pasillo mientras se tenía que ir. Seguramente más adelante podamos entrevistarlo con más extensión. Él dice que esta oscura noche neoliberal y conservadora tiene no muy largo aliento. Dice que intenta transmitir la confianza a los simpatizantes, a los militantes, de que esto no va a ser para siempre. ¿Qué pones antes, Santi, lo que dijo en el discurso? Bueno, primero un brevísimo extracto de lo que dijo en el discurso, que realmente fue muy interesante. Como nunca antes, los progresismos tuvieron la virtud de impulsar políticas de integración y de soberanía continental. Una internacional progresista que permitió que América Latina
pudiera preocuparse de sus problemas, definir sus problemas, ayudarse en sus problemas, sin esperar que el gobierno norteamericano, ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni la Unión Europea nos tenga que decir lo que tengamos que hacer. Y claro, el Fondo Monetario hoy es un actor preponderante en nuestra economía, al menos en la Argentina, y vuelve a pisar la región nuevamente con una misión permanente que ahora está instalada ahí en el tercer piso del Banco Central, en una oficina igual de grande que la del presidente del Banco Central, que está en el segundo, justo abajo de aquella. Dicen que es temporario, pero quién sabe, también era temporaria un montón de cosas en estos últimos 3 años. Decía que brevemente pudimos conversar con García Linera sobre esto y nos dejó alguna reflexión respecto de lo que él llamó el neoliberalismo zombie. El neoliberalismo zombie, dice Linera, es el actual, es la oleada que hay ahora por toda América Latina. ¿Y por qué le dice zombie? Porque dice que no ofrece nada nuevo, que es el mismo que antes, pero apenas reformulado. ¿Saben qué? Enseguida vamos a ver eso. Y enseguida también lo que les prometí de Noé y de Lucho. Ahora, nuestro cafecito del día. Leo Grosso. Gracias por venir, Leo. Gracias. Por favor, toma asiento. Sabes que es costumbre de este segmento que yo haga el cafecito. Bien. En persona, bien. Así que te lo voy a hacer a vos. Bueno, muchas gracias. Sorprendiste, Leo, el sábado, que era el Día del Orgullo, con, bueno, un posteo, no me acuerdo en qué red social, si en Instagram o no sé dónde, donde hablabas de que el orgullo es político y, bueno, dabas a conocer una foto con tu pareja, un señor. ¿Qué pasa que es tan tabú la sexualidad en el Congreso, en la política en general? ¿Es un ambiente machista, homofóbico y la gente no lo sabe? Sí, un poco sí, yo también lo ponía ahí en el posteo. Tiempo de elaboración, entendí que bueno, la política es parte de la pelea por el poder, y el poder es machista, el poder es patriarcal, el poder discrimina, el poder busca estrategias para ir corriendo de lado a gente, digamos, ¿no? Y me parece que ese es el proceso que explica por qué la política discrimina, porque en la política tu orientación sexual puede ser un elemento para ningunear lo que vos estás diciendo, para desvalorizar una posición política. Y un poco es eso, digamos, ¿no? Yo también, me parece que todo siempre tiene un contexto, ¿no? Argentina es un país donde nosotros tenemos el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, tenemos una sociedad donde quizás hay un nivel de inclusión y de aceptación y de discusión de estos temas que están bien, ¿no? Y hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, yo sentía que ese contexto era atacado permanentemente. ¿Por quién? Y yo qué sé, yo creo que el neoliberalismo genera odio, ¿no? Creo que por eso hablaba de la pedagogía del amor y de la sensibilidad de Rita Segato, porque ellos son la pedagogía de la crueldad. Hace un año le rompieron la cabeza a un pibe a los gritos de puto de mierda en un local de comidas rápidas del centro. Hoy hubo una condena. Hace unos meses echaron a 2 pibes por darse un beso en una pizzería. A 2 pibas también, 2 en la biela, pibas en la... Claro, hay una piba procesada por resistencia a la autoridad y no hay respuesta política. ¿No? Porque esto pasó siempre, quizás en el gobierno de Cristina le pegaron a Peter Robledo y lo recibió la presidenta de ese momento, digamos, la máxima autoridad. Hoy las autoridades políticas de todos lados miran para otro lado, entonces me parecía que un poco esta frase de Carlos Jauregui, digamos, ¿no? En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, venía a modo de contrarrestar todo eso que uno viene sintiendo y que estamos viviendo. Hay una idea que se entró en discusión ahora con, viste, Juan Grabois, Cristina Kirchner, la discusión por la legalización del aborto y demás, que me parece un poco reduccionista, pero vos tenés contacto todo el tiempo con
con organizaciones, con tu organización, el Evita, pero además con los barrios, digamos, vas a los barrios, vas a los comedores, a los merenderos. Y no quiero poner palabras en su boca, pero porque además estuvo acá Juan, pero cuando él dice en los barrios la gente está en contra de la legalización del aborto, la militancia está a favor, pero la gente de los barrios está en contra, sugiere que los pobres son más conservadores en algunos aspectos, en el aspecto sexual, por ejemplo, en el de la salud reproductiva. ¿Es así? Mira, yo tuve 2 salidas del closet, una ahora pública y otra con mi familia, mis amigos, mis amigues, mis compañeros y compañeras de militancia, que fue hace 8 años, fue después del matrimonio igualitario. Los que más rápido me abrieron los brazos, me iban a abrazar, fueron mis compañeras y mis compañeros de los barrios. Y un poco en el posteo también ponía ese reconocimiento, las compañeras de la cooperativa, los compañeros, las compañeras del merendero, menos prejuicios de lo que uno puede pensar si analiza esto que vos estabas analizando. Yo me sentí absolutamente abrazado. No, me parece que por ahí no pasa, me parece que pasa por algunos sectores reaccionarios que aprovechan estas olas de conservadurismo, de retroceso de las mayorías populares, que utilizan discusiones que se han dado en la sociedad para generar una cuestión más refractaria, ¿no? Está la ideología del género contra el movimiento feminista. Me parece también que nosotros nos sentimos, yo lo ponía un poco ahí, yo ponía quizás aquí no me siento minoría con el feminismo avanzando, porque tenemos una alianza estratégica, podría decir, que es la pelea contra el patriarcado, digamos, ¿no? Que oprime tanto a los sectores de la diversidad sexual como a las mujeres. Entonces me parece que esa es la discusión que se está dando y que no se puede enclosetar en una cuestión de clases sociales. Hay una discusión que atraviesa toda la sociedad. ¿Y sentís que te puede llegar a costar votos? Más allá de que no lo hayas hecho especulando, ¿no? Pero, digo, me llama la atención que seas el primer diputado. Vos decías, los heterosexuales no hablan de su sexualidad. Sí. Habitualmente, nadie les pregunta, ¿viste? Sí. Como, Sí, no sé, sí, puede ser. 257 personas. Sí, sin duda, digamos, sin duda que a lo largo del tiempo debe haber pasado. Claro. No tengo 257 dudas por de eso. cuánto tiempo, por cuántas épocas. Yo hago política o milito para transformar la realidad y a mí me parece que esta situación es injusta, la sufrí en carne propia, necesitaba sacarme una mochila de encima, es injusto el proceso, no quiero que otros pibes, otras pibas pasen lo mismo que pasé yo. El closet está hecho el armario está hecho de paredes, ¿no? ¿Quiénes son esas paredes? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo logramos interpelar a nuestra sociedad para deconstruir eso y para hacer una sociedad más justa? En definitiva, lo que no queremos es que haya discriminación, lo que queremos es que cada uno y cada una sea respetada por como es. Ahí, esta elección última de Estados Unidos, por ejemplo, hubo por primera vez electo un gobernador gay. ¿Te imaginas algo así en Argentina? Yo creo que con el tiempo las discusiones van avanzando y los prejuicios se van dejando de lado y me parece que él lo ponía también, ¿no? No cambia lo que pienso, lo que digo, o sí, pero en el sentido positivo, porque tengo una mirada que tiene que ver con haber sufrido o haber padecido una opresión en el marco de la sociedad y creemos nosotros, los militantes, que militamos en los movimientos sociales también pensamos eso y por eso trabajamos con los que más sufren, con los últimos, las últimas de la fila, que eso es algo que empuja para transformar la realidad y para cambiar el orden de cosas que es injusto, ¿no? A mí me llama la atención porque, y tampoco quiero ser demasiado pesimista, porque me parece que eso lleva a un derrotismo que después te paraliza, ¿no? Pero la verdad que vos decís, con el tiempo se va a aceptar, van a caer prejuicios. Da la sensación de que el tiempo está avanzando hacia un mundo cada vez más horrible para todos los que salen de lo monocromático, ¿no? Yo te digo que, ¿sabés lo que fue la reacción? Por supuesto que uno siempre duda, tenés miedos, digamos, el miedo a que no te acepte, porque en definitiva el closet, digamos, es eso, digamos, sí, ¿no? La reacción fue un abrazo hermoso, enorme, generalizado, a mí, a mi compañero, en la calle, en las redes sociales, por teléfono. La pedagogía del amor funciona, digamos, ¿no? Y me parece que también va por ahí, ¿no? En este momento donde todo el mundo está sufriendo, donde las mayorías la están pasando mal, bueno, poner ahí un freno con acciones concretas me parece que es una buena estrategia y tiene
estos resultados. Bien, Leo, última sobre la situación social y más general. ¿Están evaluando algunos paliativos sobre fin de año en la provincia de Buenos Aires? Pero dicen ya no en forma de plata, sino de bolsones de comida. Sí. ¿Alcanza con eso? No, no alcanza. La desidia del gobierno y la responsabilidad del gobierno es enorme. Venimos planteando desde que se discutió el presupuesto la necesidad de establecer la emergencia alimentaria y de nutrición infantil en la Argentina. 1 de cada 3 pibes y pibas comen en comedores y merenderos. Mira, nosotros le pedíamos duplicar el presupuesto de alimentos para desarrollar un plan nutricional en la Argentina y eso implicaba 10.000 millones de pesos, que era duplicar lo que ya existe. Esa misma plata es la que le dieron a 5 empresas eléctricas para compensarlas por la devaluación que ellos mismos generaron. Es decir, que este gobierno tiene desidia porque no tiene las prioridades donde las tiene que poner. Entonces nosotros estamos preocupados, estamos desarrollando acciones, por supuesto. Vamos a trabajar una campaña de nutrición infantil, vamos a apelar a la solidaridad de los distintos sectores de la sociedad y vemos que se ha agravado. Los comedores, los merenderos están abarrotados de pibes y pibas y ahora empieza a pasar también que las mamás vienen y se quedan a comer. Y esto es algo que el gobierno no quiere escuchar, no quiere atender. Gracias, Leo, por venir a Brotes Verdes. Gracias. Te había prometido Noé Barral y Ligera con la maratón hasta el 27 de octubre de 2019 y eso es lo que nos trae Noé, precisamente. ¿Qué es lo que va a pasar de acá hasta las elecciones? Las fechas clave que tenés que conocer y los armados, mientras tanto, ya mismo, acá detrás de esta barrida. Bueno, ahí están los actores principales de esta pulseada que empezó y que, bueno, ayer tuvo otro capítulo con el discurso que dio Cristina Kirchner, ¿no? Buenas noches, ¿no? Buenas noches, Ale. Es una pulseada para la que falta un tiempo todavía, ahora vamos a ver las fechas, pero que la verdad está al rojo vivo como si fuera a suceder en las próximas semanas. Hoy juraron ante el Consejo de la Magistratura Eduardo Guado de Pedro y Graciela Camaño. Ahí estamos viendo las fotos como Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, les tomaba juramento esta tarde, hace algunas horas nada más. Y esta foto es la que provocó no solo un rapto de esperanza de alguna manera en muchos opositores que vieron en esta unión del peronismo en diputados la posibilidad de una unión electoral el año que viene, sino que provocó un cisma adentro de Cambiemos. Hay pases de facturas para todos lados, la UCR muy molesta, un comunicado ayer a la noche hablando de impericia, de desidia política de la Casa Rosada por haber perdido la banca de Mario Negri en el Consejo de la Magistratura y un pase de facturas que empezó entre los radicales y Rogelio Frigerio y que no sé a dónde va a terminar porque están los radicales diciendo que Frigerio quiere sumar a peronistas para excluirlos a ellos del armado en algunos distritos, quieren reclamarle al PRO que sea claro en sus alianzas, así que la verdad que lo que pasó el viernes en diputados con la jura en el Consejo de la Magistratura sigue generando muchas repercusiones. Por supuesto, el discurso de ayer de Cristina Fernández de Kirchner, lo mencionabas vos en la apertura, allí en el foro de Claxo, abonó estas ideas de unidad en el peronismo. Y mañana, ¿qué va a pasar? Mañana va a estar Sergio Massa con el resto de los 4 que estaban allí conformando un polo peronista deskirchnerizado, si se quiere. Hablo de Miguel Pichetto, de Juan Manuel Urtubey, de Juan Schiaretti, intentando ampliar esa foto. Se van a mostrar con Juan Mansur, gobernador de Tucumán, y con Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, pero todavía sin terminar de arrancar ese armado. Pero espera, ¿no? ¿Qué quiere decir sin terminar de arrancar ese armado? Quiere decir que ellos todavía pueden terminar en la misma paso que Cristina, para decirlo claramente, porque me da la sensación de que los políticos esquivan decirlo. Bueno, hay un montón de tiempo, todavía pueden efectivamente terminar ahí, claro que sí. Bueno, entonces decime la hoja de ruta hacia el fin de la indefinición, porque claro, están todos, lanzan el espacio, mesa en la oficina de un consultor, discusiones preliminares, acto, y papi... Todavía falta. Claro, todavía falta, pero la gente quiere saber si el año que viene va a haber un polo opositor concreto o 2 que pierdan. O no. Bueno, vamos a ver la hoja de ruta de las fechas. Las publicó las fechas del Ministerio del Interior hace unas semanas. Estas son las fechas del año próximo. La inscripción de alianzas va a ser el 12 de junio.
ahí vamos a empezar a tener alguna señal de cómo puede darse esta elección, pero claramente la fecha en la que vamos a saber si van juntos o no va a ser el 22 de junio. Mirá la cantidad de tiempo que hay todavía, más de 6 meses para saber quién va a ir en cada lista. El inicio de la campaña hacia las PASO va a ser el 12 de julio y más adelante, acá te mostramos en cómo sigue, digamos, esta línea de tiempo. Vamos a tener las PASO el 11 de agosto y los candidatos que salgan de esas PASO ratificados van a ser convocados a un debate que ahora en la Argentina es obligatorio. El debate presidencial es obligatorio. Los candidatos a presidente van a tener 2 debates, uno tiene que ser el interior, dice la ley, y van a tener, si hay después balotaje, otro tercer debate. La elección general es el 27 de octubre y el balotaje un mes después. Entonces, para el 12 de junio, que es el momento del cierre de las alianzas, van a tener que decirnos en qué paso participan cada uno de los candidatos. Con más certeza el 22, porque ¿qué puede pasar el día del cierre de alianzas? Puede decir, bueno, el peronismo va en una alianza con algunos otros partidos, pero el 22, cuando se inscriban las listas, vamos a ver qué candidatos van en cada frente electoral. Pero hay un tema, y vos lo mencionabas también, hay algunos gobernadores que están evaluando la posibilidad de desdoblar las elecciones. La gran mayoría de los gobernadores peronistas van a desdoblar las elecciones de las nacionales. Vamos a ver un mapa de la cantidad de provincias que están pensando justamente, o ya con la decisión tomada de desdoblar la elección. Va a ser un récord en elecciones desdobladas en todo el país. Solamente la Ciudad de Buenos Aires, por ahora la provincia de Buenos Aires, porque hay novedades de que María Eugenia Vidal está analizando desdoblar la elección, todavía no está confirmado. Santa Cruz y Formosa son las únicas que unificaron con el resto del calendario, con la Nación. Con la Nación. Bueno, son las que están jugadas a uno de los dos candidatos. Formosa y Santa Cruz a Cristina y Buenos Aires y la provincia a Macri. En un caso para intentar capturar votos del candidato a presidente, en el caso de Santa Cruz y de Formosa, y en los casos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para intentar traccionarle votos, agregarle votos a Mauricio Macri, que va a buscar su reelección. El resto de las que eligen gobernador, 18 provincias desdoblan la elección, es un récord. Mira, déjame que te muestre la última placa, la cantidad de provincias que fueron desdoblando las elecciones en los últimos años. 18 son las de 2019. Bueno, está cambiado ahí, el año próximo es 2019, son 18 las elecciones que se desdoblan. Va a ser un récord a nivel nacional de elecciones desdobladas, una noticia que habrá que ver cómo le viene al gobierno, cómo le viene a Mauricio Macri, porque hay elecciones donde, por ejemplo, en Jujuy, en Mendoza, podría traccionar algunos votos, pero son gobernadores oficialistas que dicen, prefiero solo plebiscitar mi gestión y que de la nación se ocupe el resto. Bien, gracias, ¿no? La verdad que revelador porque nos ordena un poco y además nos hace ver en qué tienen la cabeza puestos los políticos cuando hacen estos armados y anuncios como el que recién anticipabas va a haber mañana de Sergio Massa. Pero les había prometido un mano a mano con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Fue breve, pero sustancioso. Esto nos decía. Yo lo escuché hablar sobre el Fondo Monetario. ¿El Fondo Monetario instaló una cabeza de playa en la Argentina? Permítame no comentar sobre temas. Pero en general el Fondo Monetario, ¿cómo opera? No me hagas hablar. Bien, el neoliberalismo zombie, que usted habló de eso. ¿Por qué cree que tiene corto aliento en la región? Porque vuelve a repetir las cosas que fracasaron hace 20 años. ¿En qué sentido? Implementa un conjunto de recetas y de medidas y de políticas de ajuste que 20 años atrás condujeron a la gente a la pobreza, al malestar, a la crisis económica y a la sublevación. Es decir, no es un neoliberalismo recargado, 2.0 o 3.0, que haya traído innovaciones, que haya traído nuevas formas de articular la riqueza que se presenten expansivas. Es una repetición de lo viejo que ya sabemos dónde conduce. Y en ese sentido es zombie, es un muerto viviente que vive de viejas acciones, de viejas glorias
Y por eso tampoco despierta el entusiasmo colectivo, no despierta una esperanza de largo aliento. Lo que ha promovido, lo que ha incentivado es el resentimiento, el odio, el rechazo. Pero no se construye un país con odio. Un país se construye con esperanza, con acciones propositivas y positivas hacia adelante. Por eso creo que esto tiene corto aliento. Y conversamos también en este mismo foro, que les decía, el foro de pensamiento crítico organizado por Claxo, con Juan Carlos Monedero. Monedero es un politólogo que empezó haciendo marchas de indignados en España, terminó fundando Podemos y luego rompió con ese espacio, pero como decía hoy, Podemos empezó como un grupo de indignados protestando en las calles y terminó echando al Partido Popular primero de la Alcaldía de Madrid, después de la Alcaldía de Barcelona y después de la Presidencia de la Nación. Terminó asumiendo un socialista, pero la verdad que el fiel de la balanza terminó siendo esta nueva fuerza de izquierda, que decía en este también breve contacto que mantuvimos con él, que el Fondo Monetario volvió a la región, pero que en realidad el que volvió es Estados Unidos. Por ahora el Fondo Monetario tiene un acuerdo con Argentina, no desembarcó en el resto de la región. ¿Estará en sus planes? ¿Es un intento de contener un cambio en Argentina? Estados Unidos ha regresado a América Latina, ¿no? Después de su fracaso en Oriente Medio y después de incendiar, ¿no? Aquella parte del mundo como una manera de tener también limitado, ¿no? Sobre todo a China. Pues ha regresado al continente y ha regresado con toda su dureza, ¿no? Ha regresado con políticas, bueno, pues muy duras con toda la región, con México, con Centroamérica, con Venezuela. Ha sido esencial Estados Unidos en la victoria de Bolsonaro. Es decir, que el juez Moro es un juez formado en los Estados Unidos para, sin pruebas, ¿no? Con un testigo protegido que no presenta ningún tipo de vinculación material entre el ático del cual le acusan a Lula y el propio presidente Lula, pues lo encarcela, lo saca de la contienda. El Fondo Monetario Internacional es el que después viene a certificar el funcionamiento económico. Es decir, que tú te cargas a los líderes de la izquierda a través de la perturbación del Estado de Derecho, y después viene el Fondo Monetario Internacional con la misma lógica supuestamente aséptica, ¿no? A romper la economía de los países. Si hay un periodo neoliberal breve, como dijo Álvaro García Linera hace un ratito, que esto es un neoliberalismo zombie, que no necesariamente va a ser una larga noche, ¿la deuda no puede operar como un corset para los gobiernos que vengan después? No, sin duda, sin duda. Si el problema es que, como decía Samir Amin, llevamos 400 años de sistema capitalista en ascenso y llevamos 100 años de declive. O sea, la crisis del 29, la crisis del 73, la crisis del 2007, y de cada crisis sale con menores herramientas para solventar la siguiente que también vendrá, ¿no? Y por tanto, tenemos ahora una paradoja, y es que la crisis del neoliberalismo se está solventando con más recetas que produjeron la crisis del neoliberalismo, y eso necesariamente tiene que estallar, ¿no? Yo creo que esa noche neoliberal va a ser breve, pero va a ser violenta. Creo que... ¿En qué sentido? Creo que viene con mucha virulencia, viene con un auge de la extrema derecha, viene con un auge del militarismo, viene con un auge de la violencia. Bueno, precisamente de esta violencia de la que habla Juan Carlos Monedero vamos a hablar después de estos brevísimos anuncios. Quédate, porque es estremecedor lo que trae hoy Lucho Galup sobre cómo se construye el terror, un enemigo externo con el cual un dirigente puede aspirar a su reelección. En instantes.